Dios creó un modelo de hombre en santidad y comunión con Él. Entre Dios y Adán había relación y comunicación. Adán hablaba con Él sin ningún impedimento, porque el hombre había sido hecho naturalmente para estar en paz y comunión con Dios. El hombre estaba en su estado perfecto, lleno de santidad y sin ningún impedimento para acercarse a Dios. El hombre buscaba y llamaba a Dios y Dios le contestaba, dialogando con él. El hombre vivía en Dios, vivía su vida en el Espíritu sin ningún estorbo porque fue creado en un estado de inocencia, sin conocimiento del bien y del mal. Al carecer ese conocimiento estaba viviendo en el Espíritu. No hay en él malicia porque no hay sabiduría. Era la hechura de Dios a su imagen como ser pensante. Sin embargo, para que el hombre primitivo pudiera conservar ese estado de pureza, esa religión con Dios tenía que guardar un mandamiento que Dios le dio. Era una condición sencilla para que esa amistad y comunión con Dios, para que viviera su vida en el Espíritu, tenía que obedecer. El pacto de Dios con su criatura quedó establecido. La ciencia fue su tentación, el deseo de saber el bien y el mal, y que al comer del fruto prohibido adquiriría un conocimiento que Dios no le había dado originalmente. Ese deseo era el saber el bien y el mal. El fruto prohibido era agradable para alcanzar sabiduría. Al momento de la transgresión se produjo la conciencia anunciada por Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El pecado se había consumado y el mandamiento de Dios había sido violado. Satanás se había apoderado del hombre y al despertar el conocimiento del bien y el mal, quedó desligado de Dios, sin religión, sin paz y sin comunión. Después de la desobediencia empezó a ceder ante los deseos que nacían de su imaginación y a satisfacer sus apetitos y pasiones corporales, perdiendo la inocencia e imponiéndose el mal, pues no fue capaz de dominarlo y se enseñoreó de él. El hombre pecador sabe lo que es bueno y malo, pero se le impone lo malo, no tiene voluntad para vencerlo. Su ambición de ser como Dios lo llevó al fracaso. El hombre se pervirtió, su intención fue diferente, adquirió malicia y encaminó su sapiencia al conocimiento que había dado. Cuando crecieron sus apetitos, se fue detrás de su deseo que ya no pudo frenar. Tuvo que comer toda clase de alimentos que hasta ese momento no había gustado. Su castigo fue el destierro del paraíso, echado a la tierra de donde fue tomado a comer pan con el sudor de su frente. Ese conocimiento lo alejó de Dios, su tendencia fue de mal en peor, su vida de continuo era a la maldad, el pecado se enseñoreó de él y no tenía fuerzas para vencerlo, más bien el pecado lo venció, lo arrodilló ante él, fue el hombre caído, perdió su imagen original que Dios le había dado, a saber la santidad y la inocencia. Con el conocimiento se envaneció e insistió en ser igual a Dios. Llegó su ciencia a lo máximo y con ella ha enfrentado a Dios. Dios ordena y afirma algo y el hombre le contradice porque se ha enseñoreado de él la vanidad. La carne había triunfado y era necesario circuncidarlo de ella, pero al momento ésta ganaba la batalla, se había despertado la ley del pecado en el hombre y su entrega era de continuo al pecado y a la maldad, tanto que Dios se arrepintió de haberlo hecho y tomó la decisión de destruirlo, porque la ciencia del hombre lo había hecho malo y no había ni uno que hiciera lo bueno.